Buenas noches, amigos. Llueve. Y una vez más la muerte sale a la calle. Buscan las sombras alucinadas. Sí, mis amigos. La muerte camina en la lluvia. No es esto una frase literaria. Es una realidad dolorosa, brutal, increíble, que estremece de horror a Buenos Aires. ¿Quién es ese López? ¿Quién es el besánico criminal que mata bajo la lluvia y deja su tarjeta junto a la víctima como quien, terminada una obra de arte, estampa su trágica firma? ¿Es un exhibicionista morboso? ¿Un paranoico? Dejemos para el cine la teoría del hombre y la bestia. Ese López mata para robar. Y actúa tan diabólicamente que, a pesar de haber cometido 6 crímenes en solo 3 meses, no se tiene la más mínima pista de su identidad. El pavor se ha clavado como una zarpa en el corazón de la ciudad. Llueve esta noche, amigos míos. ¿Estará ya ese López en acecho a la espera del desdichado que el azar convierta en su 7ª víctima? Lo de siempre, fractura del cráneo producida por una cachiporra o una bolsita de arena. Ese López. ¿Por qué este interés absurdo de firmar cada crimen, doctor? Es lógico que un hombre que asesina en plena calle y a quien la pérdida de unos segundos pueda resultarle fatal, arriesgue ese tiempo precioso por dejar este infantil desafío. Créame, señor Lima, ese López va demasiado lejos. Su misma audacia lo destruirá. Al contrario, Morales, es su mejor aliada. El hombre ya siente la embriaguez del crimen. Nada será ahora capaz de detenerlo. Todo el radio de acción del asesino abarca casi exclusivamente Palermo y Belgrano. Como usted no ignora, desde el tercer crimen, la vigilancia de esa zona fue duplicada y hasta reforzada al menor signo de lluvia. Toda mi gente tiene orden de interrogar y aún de registrar a cualquier paseante solitario. Por otra parte, señor, en cuanto a los hoteles, pensiones, etcétera, han recibido orden de suministrar toda clase de informes sobre los pasajeros cuya conducta fuera sospechosa. Como usted apreciará, estamos realizando todos los esfuerzos imaginables. Muy bien. Comprendido, señor. ¿Curioso? Imagínese, también estos malditos diarios. Ha ordenado que se ofrezca una recompensa a quien ponga a la policía sobre la pista. En la calle Malavia, y a pesar de haberse intensificado la vigilancia, el cínico criminal hizo anoche una nueva víctima. Se impone una remoción de autoridades. Sí, señor. Con que se impone remoción de autoridades, ¿no? ¿Quién hace policía en este viaje? Lucho Rivas, el chilenito. Es un muy despierto. Pues si sigue fastidiando, lo pondremos en cuarentena.
No creo que ese titular sea cosa suya. Es un buen amigo nuestro. Por otra parte, quien más, quien menos, todos los diarios subrayan nuestra impotencia. Adelante. ¿Qué hubo, jefe? Tiene el tupé de hablarme. No lo escribí yo, se lo aseguro. ¿Qué tal, Morales? Ciclón. No me mire con esos ojos de pistola automática. Dentro de 2 minutos estará arrepentido de haber dudado de mí. Mi jefe, le traigo la noticia del siglo. ¿De qué se trata? Ah, cuento con su discreción. En este caso, mi deber era traicionar al diario y postergar mi ascenso. Pero mi director no lo comprendería. Adelante. Barquinazo. El pianista Barquinazo. ¿Pero quiere decirme qué significa esta comedia? Significa, mi jefe, que este laborioso cleptómano viene a informarle cuál es el domicilio de ese López. Cuando paró la música, me quedé sin saber qué hacer. Tenía un jabón bárbaro. Iba a rajar cuando se abrió la puerta de nuevo. Me escondí de un auto y vi salir a otra persona. ¿La reconocería? La reconoció. ¿Quién era? Yo. ¿Cómo? ¿Pero ustedes vinieron a tomarnos el pelo? No, jefe. Lo que cuenta Barquinazo es la verdad. Me siguió hasta Clarín y me propuso venderme su secreto. Le aseguré que usted lo pagaría mejor. Dentro de media hora, la policía dará un comunicado a la prensa ofreciendo 5.000 pesos al que proporcione una pista decisiva. 5.000 morlacos. ¿Descuentan el 8% para la jubilación? Déjate de pavadas y hablar. Ese López vive en la calle Huérfanos, número 21. Y justamente en esa casa vive mi novia. ¿Qué está diciendo? La pura verdad. Es evidente que ese López se deslizó hasta su habitación mientras Valeria Duval, a quien ya conocerá, ejecutaba al piano un pegajoso bolero. Solo estábamos presentes mi novia y yo. Los demás pensionistas ya se habían retirado. ¿Qué pensionistas? No comprende, mi jefe. El número 21 corresponde a una casa de pensión. Es el de la puerta de calle. Ve a atender, suerte. Sí, señora. ¿Quiere que le sirva el desayuno, señor Norton? Será mi obra maestra, señora Duval. Esta vez le pagaré los 6 meses que le debo. El definitivo. Me he inspirado en el tema de moda. Ese López, el exterminador. Lo llamaré La muerte camina en la lluvia. ¿Qué le parece? No veo a ese López. ¿Quién ve a la muerte, señora? Y ahora, con su permiso, voy a dar 3 saltos ornamentales sobre mi taza de café con leche. Un señor quería hablar con usted. ¿Le preguntaste quién era? No. Está bien. Servile el desayuno al señor Norton. Buenos días. Buen día, señora. Esta es la pensión Babel, ¿verdad? Soy el profesor Hermenegildo Miranda. ¿No le habló de mí el señor Camelio Vargas? Es usted el nuevo huésped. Perdone, señor. Suerte. Es el nombre de la mucama. ¿Señora? Acompaña al señor hasta su habitación. Desde ayer la tiene preparada. Buenos días. El señor Boris Andreyev. El profesor Miranda, nuestro nuevo huésped. Caballero Miranda. Babel, en la vieja lengua de los arameos, quiere decir puerta del cielo. Ya verá usted cómo nuestra hospedera vacía el oro de sus bolsillos y la sangre de su corazón para atenderlo. A sus órdenes. Mucho gusto, señor. Con su permiso. ¿Sería usted tan gentil, querida Valeria, de hacer que estos zapatos empañen con su brillo
el resplandor de vuestros ojos. Usted manda, Boris. Señor Andreyev, ¿no quiere que le sirva el desayuno en su habitación? Боже мой. Jamás me permitiría causarle una molestia semejante. Lo tomaré en el comedor. Señora Duval, El mago se traga una espada. ¿Qué le pasa, señor Merlín? ¿quiere subir un momento? ¿Por qué no baja usted? Le ordeno que suba, señora. A menos que prefiera hacerlo hipnotizado. ¿Se da cuenta qué hombre, señor Andreyev? Hindú. ¡Bah! Hindú, sí. En la India, mi tierra, aprendí a dialogar con el misterio. No soy un histrión como usted. ¿Qué dice? Recuerde que está hablando con un actor, con un elegido de Dios. El farsante es usted. ¡Ah! ¡Ya voy, señor Merlín! No irrite al hindú. La próxima vez corregirá la puntería. ¿Hindú? Juraría que no conoce ni el mapa de la India. Tenga la ciencia de golpear con sus nudillos de marfil sobre la puerta. ¿Es lo que quisiera saber? Usted es el adivino. ¿No se habrá muerto? No, no me he muerto. Hablo, luego existo. Lo que aprovecho para recordarle que un caballero, aunque sea hindú, no debe espiar por la cerradura cuando se baña una mujer honesta. He conocido a algunas mujeres honestas y ninguna pasaba una hora en el cuarto de baño. Camelio, ¿has oído? ¿Qué? Lo que dijo este fakir. ¿Qué dijo? Un momento, caballero. El que se baña ahora soy yo. ¿Por qué me hiciste valer tus derechos? Me hace eso a mí y le bajo el turbante hasta la nuez. Pero, mujer, demasiado ha sufrido ya la humanidad. ¿Para qué seguir peleando? Ah, señor Vargas, hace un momento llegó su recomendado. Miranda, voy a saludarle. Permiso, querido. ¿Me ayudarás a peinarme? Adelante. Buenos días, señorita Espinosa. El desayuno está listo. Enseguida abajo. ¿Sabe que me pidieron una novela en Splendid? Ah, sí, la felicito. Entonces abandona la agencia de publicidad. No, señora Valeria, ¿por qué? Me pagan muy bien por cada eslogan. Ayer me compraron otro. Si quiere que ella no llore, compre aceite Miraflores. ¿Permiso? Aquí tiene su relojito, señorita Lila. Marcha divíname. Gracias, señor Lama. Aunque a decir verdad, no sé para qué necesita usted saber la hora. Para una jovencita enamorada, el tiempo es un sueño. Soñar, esperar. ¿Para qué otra cosa nace una mujer? Para prepararnos el desayuno también. No brilla usted por su ingenio. Baje al comedor. A salir, profesor. ¿Ya se desayunó? Sí, señora. ¿Como vino por agua? Sí. Detesto la trepidación del avión, Vargas. Amo el terciopelo del agua. No se pasará el día en la bañadera, me imagino. Aquí tiene que bañarse todo el mundo. Oh, señora, descuide. Con su permiso. Buenos días, doctor. Buen día, señora Duval. Doctor Robledo. ¿Qué quiere? Ya le he dicho que no me hable más de esos malditos bonos de capitalización. No se altere, doctor. Solo quería presentarle al nuevo pensionista, Gildo Miranda, que viene del Uruguay a dar una conferencia. Ajá. El doctor Robledo, ex cirujano del ejército, uno de los pulsos más cotizados del país. Tanto gusto, doctor. ¿Ejerce? No. Ese López cometió su 7º crimen. ¿Cuándo? Anoche, y a 6 cuadras de aquí. Acaba de anunciarlo la radio. La policía ofrece 5,000 pesos de al que proporcione un indicio valioso. Por lo visto se pretende que ese López cobre también su aguinaldo. Pero no se entregará, naturalmente. Preferirá buscar esa suma en los bolsillos de sus primas. ¿No le parece, profesor? ¿El profesor Miranda? Sí. Tiene que acompañarme. Yo no lo conozco, señor. No hace falta. Ese López puede ser cualquiera de los pensionistas. Y es ingenuo suponer que tenga pruebas acusatorias en su domicilio. Solo conseguiríamos prevenirlo.
pero tampoco es infalible y puede cometer un error como cualquier ser humano. Por eso es que necesitamos un observador dentro de la casa. Que vigile de cerca a todos los huéspedes y nos dé una información diaria de sus movimientos. Pero yo soy un investigador científico, no un investigador policial. Su llegada a la pensión es casi providencial. Por otra parte, no correrá usted ningún peligro. La casa está cercada. Detectives y policías de civil. Señor Miranda, el servicio que puede usted prestarnos es inmenso. Pero es que compartir el techo de un asesino es horrible. Yo padezco de insomnio. Ahora con lo que sé no me curaré jamás. Se niega. Tiene usted que decidirse, profesor. No podemos perder un minuto de tiempo. Ese López no tardará en descubrir que lo vigilan. Profesor, Señora, ¿qué le pasa? Lo siento mucho, pero debo dejar la pensión. Regreso a Montevideo. Recién llega y ya se va. Circunstancias. Permiso. ¿Y no está conforme con esta casa? ¿Conmigo? Al contrario, señora. Pero al menos comerá con nosotros, ¿verdad? Bueno, sí. Con su permiso. No se moleste. Yo atenderé. Gracias, doctor. Hola, pensión Babel. Lucho. ¿Cómo te va, querida? Escucha, y por Dios no repitas nada de lo que voy a decirte. ¿Estás sola? Bueno, oye, ese López vive en la pensión. No me digas. Lila, te estoy hablando en serio, te lo juro. La casa está cercada. Luego te lo explicaré. No, esta noche no. He prometido a la policía no ir a la pensión. Sí, mañana. Enciérrate en tu cuarto y no abras a nadie. ¿Has entendido? Mañana te llamaré temprano, querida. ¿Feliz? Ah, los hombres. ¿Por qué serán tan ingenuos para mentir, doctor? La ingenuidad es un privilegio masculino, señorita. Fíjese que mi novio no puede venir esta noche. Alguna fiestita, seguramente. ¿Y sabe qué pretexto eligió? Solo Merlín podría adivinarlo. La imaginación de un enamorado es tan delirante como la de un criminal. Ah, ahora comprendo que Lucho ha inventado esa fantasía. ¿Usted cree, doctor, que ese López vive en la pensión Babel? Mi
calcio. Ha desaparecido mi calcio. Merlín. Señor Merlín. Sea bueno, devuélvaselo, señor Merlín. Pero si yo no lo tengo, le juro a usted, señorita Lila. Espere. A ver. Usted es un impertinente. Camelio, ¿viste? El mago pretende hacer creer que me he robado el calcio. Lo dudamos, no te hace falta. ¡Camelio! ¡Borso! No, el señor Lamas no toma sopa de remolacha. Padezco de daltonismo. Podría usted elegir otro momento para arreglar su reloj. Suerte, la ración del señor Lamas me la sirve a mí. Por 2 platos de borsch soy capaz de convertirme al bolcheviquismo. No, gracias. No come, profesor. El señor profesor tiene contraído el diafragma, por lo visto. No se preocupe, señora Duval. Yo comeré la ración del profesor. Gracias, señor Andrés. Parece usted triste, mi querida señora. No. Oh, O mejor dicho, sí. El señor profesor nos abandona esta misma noche. ¿Cómo? ¿Qué novedad es esa, Miranda? Mientras se come no se habla. Camelio, calla. Debo irme, Vargas. Para mí que el profesor tiene miedo de nosotros. Le disgustamos, quizás. Qué ocurrencia, señora Duval. ¿Somos acaso tan repugnantes? Quizás el profesor crea que ese López vive en la pensión Babel. Doctor. ¿Qué quiere usted decir? ¿Acaso ignora quién es ese López? Dígalo sin vacilar, profesor. Un asesino. El más fértil que haya conocido a Buenos Aires. 7 crímenes en solo 3 meses. como usted ve, un excelente promedio. Leviatán a su lado era un niño de pecho. Recién llego de Paysandú. Leo poco los diarios. Creo que mata bajo la lluvia. Como el pino destila la resina, la selva de piedra de la ciudad destila el crimen. Ese López deambula bajo la lluvia, sigue a la víctima con paso de lobo, alza el brazo y... Parece usted admirablemente informado. Y eso que no tengo la memoria del señor Merlín. Mis facultades superan las de un simple memorista, señor Andreyev. ¿Es usted amigo de ese López, quizás? Más aún, mi querido Fakir. Ese López soy yo. Es una broma demasiado pesada, Andreyev. No debe hablar así. Perdóneme, mi querida señora. Quien ríe agrega un hilo de oro a la trama brevísima de su existencia. Discúlpenme, pero debo hacer mi maleta. Prepáreme la cuenta, señora. Señora, Tráeme la cuenta del señor Miranda. enseguida, señora. ¿Qué desea? ¿Qué desea? ¿Qué quieren?
fin llegas. ¿Qué estuviste haciendo tanto tiempo arriba? ¡Calla! Muerte, ven, pues Julieta lo desea. Hablemos, dulce amor. Aún es de día. Un beso. Adiós, adiós, y va desciendo. Ya va, ya va. Solitario. ¿Por qué tardó tanto? Es que la cocina... No busque pretextos. Llévele la cuenta al profesor. No, espere. Se la llevaré yo. Suerte. ¿No vio usted mis guantes de goma? Deben estar en su cuarto, doctor. Los busqué y no están. Creí que usted los había sacado para lavarlos. Le preguntaría a la señora. Profesor. ¿Cómo? Su octavo crimen. ¿En dónde dice? ¿Quién habla? Ese López. Ajá. Usted está hablando con Hedy Lamar. ¿Cómo le va, precioso? ¿Hola? ¿Hola? Una cachada. Clarín, un momentito, señor. Lucho, te hablan. Gracias. ¿Quién habla? Oh muerte que nos llamas con tu voz silenciosa, sombría enamorada. Andreyev, sea respetuoso por una vez en su vida. Hay un muerto en la casa. De manera, señor Merlín. La señorita Espinosa estaba a mi lado. Es cierto. Creo que el señor Merlín no salió. Pero claro, yo estaba leyendo y... Pudo haberse distraído, ¿verdad? Además, el señor es mago y naturalmente pudo haberse escamoteado a sí mismo sin que lo viera. Señor Merlín, ¿dónde nació usted? Una ciudad de Bengala. Buenas noches. Querido, qué bien has hecho en venir. Es horrible lo que está pasando. Y pensar que esta tarde creí que bromeabas. ¿Qué tal, Rivas? Gracias, Morales, por haberme franqueado la entrada. Lima me autorizó. ¿Cómo ocurrió? Permiso. Lo mataron con un bisturí. El asesino debió usar guantes de caucho fino, que luego destruyó, porque encontramos residuos en el quemador de la cocina. Eso es todo. ¿Dónde está el jefe? Arriba, con Kaplan, el médico forense. ¿Y, doctor? Deben haberlo matado entre las 10 y las 10:30. Muerte instantánea. Todo lo hace suponer así. Ninguna impresión digital, señor. Vaya la novedad. Este bisturí, los guantes quemados, todo parece señalar a Robledo como el presunto asesino. Pero también una torpe treta para acusarlo. Y esta maldita tarjeta. ¿Por qué este interés absurdo en firmar cada crimen? Adiós, mi jefe. Bien dicho. Adiós. Molesto. Disculpe, Rivas. Es que estamos en un laberinto. Quédese nomás. ¿Lo vio a Morales? Sí, está abajo. Torres, dígale que me mande a Andreyev. Venga, doctor. ¿Y por qué se le ocurrió pintar este cuadro? Pregúntele a Rembrandt por qué se le ocurrió pintar la lección de anatomía. O a Murillo, la Asunción de la Virgen. La libertad es libre. Nadie le ha preguntado nada a usted. Y a propósito,
¿No tiene algo más de hombre para entretenerse? No conozco nada más eficaz para un espíritu activo. Morales, el jefe ordena que suba el señor Andreyev. No permita que toquen mi bordado, señor inspector. Señora Duval. ¿Y el jefe Rivas? Está en la pieza del doctor Robledo. ¿Asombrado, joven Sherlock Holmes? Por primera vez ese López mata con un bisturí y sin lluvia. Parece un asesinato de urgencia, ¿verdad? O cometido con el deseo de llamar la atención a la policía. ¿Con qué intención, Andreyev? Pregúnteselo al mago. Ese López es el mismo Arcad. No hay duda. Lo sacaron de ahí. Señor. Boris Andreyev, A sus órdenes. ruso. Siberiano. Su acento no lo hace sospechar. He sido vacunado en todas las ciudades del mundo. Un artista no tiene patria. Después de comer, ¿subió usted a su habitación? Un segundo. A buscar mi bordado. ¿Se cruzó con alguien? Sí, con damas. Es el relojero, señor. El pensionista que salió después del crimen. ¿Vio a alguien más? Al doctor Robledo. Tiene usted una memoria peligrosa, mi querido Andreyev. ¿Puedo retirarme? Sí. Всего хорошего, doctor. ¿Reconoce esto, doctor? Nada se parece a un bisturí como otro bisturí. Pertenece a su estuche. ¿Qué quiere sugerir? Nadie mata con un arma que por su misma naturaleza puede acusar formalmente al asesino. Sería arriesgado, pero hábil. Y el doctor es muy hábil, cirujano. ¿Qué interés podía tener yo para eliminar ese pobre viejo? Soy médico, pero no ejerzo. Sabemos por qué no puede ejercer usted. En aquel desdichado caso que terminó con su carrera de cirujano, no se mostró muy piadoso, que digamos. Se equivoca usted, señor. Fue por haber tenido piedad de una mujer que arruiné mi vida. ¿Para qué subió a su habitación después de la comida? A buscar unos sellos digestivos. Me crucé con Andreyev, como usted sabe, y casi lo olvido. Hoy, después del almuerzo, Lamas me manifestó su interés por conocer mi caja de bisturíes. ¿Se la mostró? Aquí mismo. Parecía un experto. ¿Para qué subió a su cuarto después de comer? A buscar unas cartas viejas que quería destruir. ¿Y por qué salió después que descubrieron que el profesor había sido asesinado? Me sentí mal y salí a buscar un sedante a la farmacia. ¿Por qué no se lo pidió al doctor Robledo? No sé, no se me ocurrió. Estaba tan asustado. Acompáñelo arriba. Señor Vargas, ¿para qué fue usted a la cocina? Cálmate, Camelio. El señor no te va a comer. Tómate el tiempo que necesites para reflexionar. Pero por el amor de Dios no vayas a decir alguna estupidez. Contéstele sin reflexionar, joven. ¿Para qué fue? A fumar. Oh, y el médico te lo tiene prohibido. El cigarrillo le ataca al pecho. Pero no fumé. Me pareció oír pasos y pensé que sería mi mujer. ¿Era su mujer la que entró en la cocina? Conteste. No, señor. Era Lamas. ¿Por qué le pidió al doctor Robledo que le mostrase su estuche? ¿Yo? No es verdad. ¿Cómo? Niega haber estado en mi... ¿Usted cree que puede inventar una mentira tan estúpida? El bisturí es suyo. Dios mío. Tengo un testigo. Andreyev. Pasó por el corredor cuando Lamas entraba a mi pieza. Cambiamos 2 palabras. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Debo llamar al señor Andreyev? No. Pero le juro que yo no vine aquí a propósito. La conversación se orientó hacia la cirugía.
Morales. ¿Qué fue a hacer a la cocina después de comer? A quemar unas cartas viejas en la caldera. ¿No advirtió un olor a caucho quemado? No. Estoy muy resfriado, no lo noté. Usted es un perfecto mentiroso. Jefe, venga. Es extraño. Parecen letras. Son letras, jefe. Se las enseñé a la mucama y dijo que las veía por primera vez. Justamente ayer lustró la mesa y limpió el cuarto para nuevo huésped. ¿El profesor Miranda habrá conseguido arrebatarle algunos segundos a la muerte? Personalmente, apostaría que no. Perdería usted, doctor. El profesor, que apenas conocía a los pensionistas por su nombre, recordó, en cambio, alguna particularidad del asesino en sus últimos segundos. No alcanzó a terminar la palabra. El R. ¿Qué significa su juicio, señor? Una acusación póstuma. El relojero. Jefe, falta el dinero del muerto, ¿verdad? Sí, encontramos su cartera vacía. Entonces, creo que sé dónde he escondido la plata. ¿Entras? No, querida, me voy volando a Clarín. ¿Ves? Un tuyo nos roba por lo menos 3 besos. Pero de esta hecha, me parece que Valeria pierde una pensionista. O gana otro. Hasta luego, querida. Llámame. Resulta un poco caro. ¿Es lo que pagaba el muerto? Es lo que pagaba el muerto. Buenas tardes, señora Valeria. Buenas tardes. ¿Quién lo habría dicho? Usted lo vio entrar lleno de vida. Y lo vi salir lleno de muerte. ¿Qué más quiere saber, señora? Parece usted muy feliz, señorita Lila. Y lo soy, señora. A mi novio le acaban de nombrar secretario de redacción. Felicitaciones. ¿Y el señor Vargas? Salió. Fue a comprarme una faja. Ser o no ser. He aquí el problema. ¿Qué es más digno para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndolas frente a acabar con ellas. Morir, dormir, no más. Mate. ¿Perdió otra vez, doctor Robledo? Imposible ganarle a Andrés. Fuma sin cesar para distraer al contrario, echándole el humo a la cara. La cojera impide el buen andar, pero no la cos. Es terrible. Ya no aguanto más. ¿Qué le ocurre, querida señora? La gente, señor Andrés. Desde que descubrieron a ese maldito de Lamas, la pensión se llena de curiosos, pero ninguno toma la pieza. No hago más que bajar y subir escaleras. Tendrá que avisar a la policía, señora Duval. La calle está llena de mirones. No se puede salir. Esta mañana, un periodista impertinente quería saber a todo trance qué opinaba yo sobre el partido de Boca y River. Pues a mí el escándalo me ha favorecido. Embelleciéndola,
Nada embellece tanto a las mujeres como el miedo. Por Dios, Andrés. Quiero decir que Radio Espléndida acaba de encargarme una audición titulada A solas con ese López. Hasta luego. Señor Merlín, qué elegante. El escándalo atrae, señorita Espinosa. Me contrataron para el casino. Bravo, tendremos localidades gratis. Y me hará usted los eslogans de propaganda. Encantadísima. ¿Quiere saber su destino? Vea a Merlín en el casino. Definitivo. Sale sin piloto, señor Merlín. Está lloviendo a cántaros. ¿Lluvia? ¿Le alcanzo su estoque, mi querido mago? ¿Para qué? Ya no tendré necesidad de clavárselo a ese López. Pasmosa seguridad. Mis facultades adivinatorias jamás fallan. Siempre sospeché del Amas. Buenas tardes. Las bromas equívocas siguen siendo su debilidad, Andrés. Al contrario, hablaba en serio. Hace 4 días que prendieron a Lamas y sigue negando ser ese López. Ya confesará. Y si fuera inocente, mi querido doctor. ¿Conocía al profesor? No. ¿Y por qué lo mató? Yo no lo maté. Sí, usted lo mató. No. El bisturí tiene sus impresiones digitales. No puede ser. No puede ser. ¿Para qué fue a la cocina? A quemar unas cartas. ¿Por qué quemó los guantes? ¡Conteste! No sé lo que digo. Yo quemé las cartas. ¿Qué hizo de su cachipora de arena? No sé. Pero tiene entonces una cachipora de arena. No. ¿Mató al profesor para robarlo? Yo. Hable. Usted es ese López. No. Usted es ese López. 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 Yo soy ese López. Señor, lo llama por teléfono. Hola. Lima, sí. Ha muerto hace media hora, más o menos. Señor, la cartera que encontró Torres cerca de la esquina. Por supuesto está vacía. En 2 dedos. La mujer tiene marcas de anillo. Seguramente se los quitó el asesino. Ese López. ¿Cuál será el fin de este cínico exhibicionismo? Ese López es una normal, señor. Y no ha podido resistir a la tentación de desafiarlo. No, Morales. Ese López debe tener una razón vital. Una causa de extrema necesidad para arriesgarse tanto. ¿Cuál es esa causa? Si pudiéramos contestar esa pregunta. Espere. Mire, ¿ve ese pocito junto a la pisada de la derecha? Sí, señor. ¿Cree usted que...? Es evidente, Morales. Torres. Señor. Haga sacar fotografías de esas huellas. Rápido. Venga, Morales. Por lo visto, el verdadero ese López sigue viviendo en la pensión Babel. Llame. ¿De dónde viene, doctor? Buenas noches, señor Lima. ¿Decía usted? ¿Qué hacía usted esta tarde alrededor de las 6:30? Paseaba. ¿Con este tiempo? ¿Por qué no? Adoro la lluvia. En su seno hallamos de todo. Mujeres en derrota, fantasmas y locos. La aventura, el amor. Y la muerte. Bien dicho. Buenas noches, señor Lima. ¿Están todos sus pensionistas, señora Duval? Sí, señor.
Es decir, falta el señor Norton, que salió temprano para su club y aún no ha vuelto. Muy bien. Dígale a los otros que suban a sus habitaciones y esperen mis órdenes. Sí, sí, señor. Pasen. Adelante, doctor. ¿Renguea usted? Como Epicteto, el filósofo estoico. Recién lo advierte. ¿A qué hora salió para comprar esa faja? A las 5 más o menos. Vuelvo a pedirle que se calle usted la boca, señora. ¿Y por qué regresó recién a las 7? Fui al cine, señor. Ajá. A mi señora no le gusta y entonces aproveché para ir solo. ¿A qué cine? ¿Y qué daban? Una película verde, seguramente. Son las únicas que le gustan. Por favor, señora. ¿A qué cine fue? Al Rosedal, el que está en Plaza Italia. Lo lamento por usted, señor Vargas. ¿Por qué? A eso de las 6:30, en la calle Las Heras y junto a la reja del Jardín Botánico, ese López asesinó a una señora. Salía de la casa de mi empresario, que me citó allí porque tiene una gripe pertinaz. ¿Y usted fue a hacerle fumigaciones? No, señor. Fui a buscar un contrato. Dentro de unos días debuto en el casino. ¿Dónde vive su empresario? En un palacete de la avenida Alvear y Acevedo. ¿Cerca del Jardín Botánico? Exactamente. Desde las 5 a las 7 estuve con una ama. Era estupenda. Tenía una fragancia de violeta salvaje. En casa de una dama que pasea por el Jardín Botánico y sirve el té en un samovar. No, mi jefe. En casa de una criatura que vive en Palermo y prefiere el whisky al té con leche. Pero cuya identidad insiste usted en ocultar. Ay, sí. Un ruso jamás compromete a una mujer, ni obligado por la ONU, mi jefe. Buenas noches, señor Lima. Buenas noches. ¿De dónde viene usted? De Gimnasia y Esgrima. ¿En Palermo? Sí. Tenía una partida de bridge. ¿A qué hora salió del club? A las 6:15 aproximadamente. Lo recuerdo porque 10 minutos antes dejamos de jugar. ¿Sabe usted que ese López acaba de cometer su 9º asesinato? No. No parece sorprenderse mucho. Siempre sospeché que Lamas era víctima de una trampa del verdadero ese López. Dígame, ¿no ha caído en cuenta que la acusación, el R, puede señalar a otro, además del relojero? Sí. ¿De quién sospecha usted? Sí. Pienso en él desde el primer momento. Doctor Robledo, todos los indicios lo condenan. Las huellas en el barro corresponden exactamente a las suyas. Es necesario que nos explique dónde se encontraba ayer a las 6:30. Su mutismo no lo conducirá a ninguna parte. Tarde o temprano se verá usted obligado a explicarse. ¿Qué espera? No espero nada. Aguardo. ¿Qué es lo que aguarda? Aguardo a que ese López se digne cometer su 10º crimen. Perdónenme, mis amigos, pero es la primera vez en mi vida que me siento tan feliz. No se enternezca, querido. Después de todo, le debíamos esto. Lamas, la que no lo perdonará es Lila. ¿La señorita Lila? ¿Por qué? Porque le ha echado a perder usted su audición. Norton. El personaje central de A Solas con ese López era un relojero. De la noche a la mañana
ha tenido que transformarlo en un médico. Verdaderamente, mi querido Norton, tenía usted razón en dudar de la culpabilidad de Lamas. ¿Cree usted ahora en la del doctor Robledo? Sin la menor duda. Siempre sospeché de ese misántropo insufrible. Yo no. ¿Le interesaría apostar? Le juego 100 pesos contra 50. ¿Aceptado? Por favor, señores. ¿Para qué hablar de un tema tan penoso? Pasiva, mi querida señora. Tiene razón la señora Duval. Mejoraríamos en prepararnos para el teatro. No es justo que lleguemos tarde la noche que debuta Merlín. Nosotros, señorita Lila, usted sabrá disculpar. Vamos todos. Es que, como mi marido cobra a fin de mes, señor Rivas, nosotros... Pero si yo invito, señora, no faltaba más. Parece que ha heredado nuestro joven periodista. Mejor que eso, Andreyev. Hoy cobré mi primer sueldo de secretario. Recomiende a sus hombres que a la salida del teatro no pierda de vista a ninguno de los pensionistas, especialmente al mago. Y ahora, distinguido público, la sensación del presente, del pasado y del porvenir. Ejercicios de telequinesia, clarividencia y oniromancia. No existe respuesta imposible para Merlín. Pregunten, señores. ¿Cómo me llamo yo? Juana Rodríguez. ¿Quién ganará el campeonato de fútbol este año? River Plate. ¿Quién es ese López? Ese López soy yo. Estuvo impresionante, señor Merlín. Maravilloso. Fantástico. Tanto que podría ser un magnífico ese López. Voy a hacer un cuadro con usted, Merlín. A mí me puso la carne de gallina. Esa prueba del crematorio es increíble. Señorita Lila, a usted le debo parte de mi triunfo. Sus carteles de publicidad fueron un éxito. Es una idea muy ingeniosa. Soberbia.
Mi novia y yo somos así, señores. ¿No te quedas un rato, Lucho? Llueve muchísimo. Y lo que seguirá lloviendo. El único cielo radiante es el de tu boca. Ay, querido, otro beso como este y no se me vuelve a ocurrir un eslogan en la vida. Yo te ayudaré. ¿Quiere una vida tranquila? Cásese pronto con Lila. Hola, Rivas. Cerraron el café y tuve que esperarlo afuera. Por suerte dejó de llover. Disculpe mi retraso, Andrés. Comprendo. Es difícil separarse de una muchacha encantadora. ¿Cómo hizo para eludir al pesquisa? Al diablo con él. Durante unas cuadras jugamos al vigilante ladrón. Por último, se arrojó contra la pared. ¿A dónde vamos? A donde usted vaya. ¿Y si fuera a tirarme al río? Le daría una manito. Muy bien, ese López. Le agradezco la franqueza. ¿Qué mosca lo picó, Rivas? He decidido interpelar así a todos los pensionistas. Al menos estaré seguro de dar al culpable su verdadero nombre. Una diversión bien estúpida. Estúpida y peligrosa. Supongamos que yo fuese ese López. Significaría que mi idea no es tan absurda. No, Rivas. Significaría que se expone a ser despachado a un mundo mejor. No lo crea. El bolsillo derecho de mi piloto contiene una pistola y tengo el dedo en el gatillo. Entonces, ¿usted tampoco cree que Robledo es el criminal? No. El doctor fue arrestado por esa torpe historia de las huellas. Ese López no es hombre de cometer esa clase de errores. No comienza usted a lamentar este encuentro, Rivas. La calle está desierta. La niebla nos envuelve en su polvo impalpable. No lamento nada. Esta conversación me apasiona. Pero sus recelos a mi respecto crecen a cada segundo. ¿Eh? Sospecho de usted y de Merlín. Hace usted mal. ¿De qué? De sospechar del hindú. ¿Por qué? Porque es inocente. Es imposible asustar a un valiente. Esta es su casa, ¿verdad? Lo dejo. Dígale a su jefe que solo escribiré las notas que me pide si me paga 1000 pesos. Eso quería decirle. Y perdone la broma. ¿Está resentido? No. Bueno, hasta mañana entonces. Y lléveme la respuesta. El pintor siguió hasta Esmeralda, donde tomó el tranvía número 10. No lo perdí de vista un segundo. Entró a la pensión y le aseguro que no volvió a salir en toda la noche. ¿Y Vargas? Él y su señora tomaron por Corrientes cuando empezó a llover como un diluvio. Al pasar frente a la ópera, se confundieron entre la gente que salía del cine y... Y entonces desaparecieron. Como si se los tragara la lluvia. ¿Y usted, Torres? El hindú salió una hora después. Corrió detrás de un taxi, lo alcanzó y... ¿Se escamoteó a sí mismo? No, señor. Pude seguirlo, pero no apareció otro taxi ni para remedio. Está bien. ¿Cómo está Rivas? Fuera de peligro, señor. Desgraciadamente su declaración no proporciona ningún indicio, aparte de confirmar la inocencia de Andrés. Con lo que nuestra famosa teoría se va al demonio. El R, el relojero, el Rengo, el ruso. Otra feta de ese López para divertirse a costillas nuestras. Pero al mismo tiempo se va encerrando en un círculo cada vez más estrecho. Solo quedan 3 sospechosos. 2. Si Peña no miente, Norton está libre de toda sospecha.
¿Y si detenemos a Vargas y a Merlín, señor? ¿Qué ganaríamos con eso? No se trata solamente de paralizar al asesino. Hay que desenmascararlo, Morales. ¿Ha leído usted los diarios? Si esta locura avanza, no vamos a poder resistir el clamor de la opinión pública. Sí, Morales. ¿Cómo dice? Sí, perfectamente. Espere órdenes. Encontraron el arma de ese López, señor. Leiva la descubrió en el sótano de una casa vacía de la calle Güemes, suspendida de uno de los barrotes del tragaluz. No la habrán sacado de allí, ¿verdad? No, señor. La bolsita de arena continúa en su sitio. En una palabra, la trampa está lista para funcionar. Señor Morales. No, déjelo. A las 9 lo llamaré Leiva. Y esté atento. Quizás esta lluvia signifique la oración fúnebre para ese López. ¿Fue al sanatorio esta tarde, señorita Espinosa? Sí, señor Merlín. Lucho me dio saludos para todos. Los dan de alta esta semana. Me alegro mucho. Mañana iré a verlo antes de la función. A propósito, se nos va a hacer tarde, señora Vargas. Es verdad. Voy a mi club, Merlín. ¿No le agradaría ser mi compañero de una mesita de bridge? ¿Salir en mi día de descanso? Jamás. Le agradezco, Norton, pero generalmente en la cama se me ocurren los trucos más alucinantes. Sigue lloviendo. En el reloj de ese López está dando el crimen su hora. ¿Qué le parece, Vargas, y aprovechando que no está su señora, jugamos un póker? Estupenda idea. ¿Nos acompañaría, doctor? Lo mismo me da. ¿Piensan jugar fuerte? Muy, Vargas. Un póker inocente, como una mañana de primavera, corriendo desnuda entre la hierba. ¿Quiere jugar, Lila? Gracias, Andreyes. Prefiero mirar si no les incomoda. Por favor, criatura. Y usted, la ama, saque su bendito disco. Tres ases. Full de damas. Otras 10 cajas. Son los últimos 100 pesos que me quedan. Tiene usted muy poca suerte esta noche, ¿eh? Es terrible. Mi mujer, ¿se siente mal, Vargas? No. Abro con 5. A 20. 40. Me juego. Veo con mi resto. No voy. Veo. ¿Cuántas cartas, Vargas? Servido. ¿Y usted, Andrés? No quiero. Una. Escaléralas. Le gano. Fui bellaco. Un momento, querido. Full de reyes. ¿Qué le pasa, señorita Lila? No, nada.
Nada. Les ruego que me disculpen. Qué extraño. Parecía aterrorizada. Ni que hubiera visto al mismo ese López. Perdón. Tengo que ir al teatro a buscar a mi señora. Por favor, que no se entere que he perdido tanto. ¿Qué le pasa, señorita Espinosa? Ese López. ¿Qué dice? Sé quién es. Sé quién es. Tiene que ayudarme. Me matarán. ¿Qué está diciendo, criatura? Explíquese. ¿Pero qué fantasía es esa? Es ridículo lo que cuenta. No se lo juro. Tiene que creerme. Tiene que creerme. Escúcheme. El accidente su novio le ha deshecho los nervios. Vaya a descansar. Créame, señor Merlín. Créame. Tome un sedante y acuéstese. No me obligue a ser brusco, Lila. Vaya, acuéstese. Le avisaré al doctor Robledo para que le prepare un calmante. Entonces domínese y vaya a descansar. ¿A dónde vas, querida? Al sorprender las trampas que le hacían a Vargas para ganarle, comprendí bruscamente la verdad. Era tan increíble que no pude disimular mi terror. Aquellos tres hombres estaban combinados en el juego y en el crimen. Yo no dudé un instante de lo que usted me decía, Lila, pero sospeché que nos espiaban y que nos matarían a los dos al menor signo de defensa. Fingí no creerle y poco después fui a ver a Robledo con el pretexto del calmante. Le propiné un golpe maestro, lo maniaté y me puse su disfraz de ese López. Nos ha prestado usted un inmenso servicio, señorita Espinosa. Ahora todo parece tan sencillo. En la famosa tarjeta palpitaba la idea genial. Con ella, Lamas, Andreyev y Robledo nos cerraron los ojos, haciéndonos creer que estábamos ante un solo asesino. Por eso, cuando comprendieron que la guarida había sido descubierta, mataron al profesor Miranda.
Querían atraer a la policía, jugar esa diabólica comedia de matar, hacerse sospechosos y sacar finalmente un certificado de inocencia cada uno. Dios sabe a quién pensaban endosarle los crímenes. Tenía usted razón, Morales. Esta lluvia resultó la oración fúnebre para ese López. Bueno, muchachos, creo que nos merecemos una pequeña distracción. Vamos a ver esa película.